¿qué tal, familia arcangeliana? Bienvenidos a nuestro conversatorio Discapacidad más allá de la rehabilitación. Me presento, mi nombre es Paula y soy comunicadora de la Fundación Arcángeles. Esto que verán el día de hoy es con motivo del 3 de diciembre que conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y desde 1997 se inicia esta conmemoración con el lema Arte, Deporte, Discapacidad. Y para el 2019 fue empoderar a las personas con discapacidad para no dejar a nadie atrás. Por eso nosotros no nos quedamos atrás y conmemoramos el día con 3 grandes invitados a nuestro conversatorio. Empezamos hoy con Daniel Páramo. Él es fisioterapeuta egresado de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en neurorehabilitación en la Escuela Colombiana de Rehabilitación, actualmente a cargo del proceso de rehabilitación en el área de pediatría de la Fundación Arcángeles, docente e instructor de práctica de la Universidad del Rosario. Daniel, bienvenido. ¿Cómo están? Muchísimas gracias y bueno, un placer estar aquí acompañándolos a todos. Muchas gracias, Daniel. Seguimos con Angie Cortés. Ella es fisioterapeuta de la Universidad Manuela Beltrán, con experiencia en rehabilitación funcional, neurológica y asistencial. Angie se desempeña como la coordinadora del componente de rehabilitación basado en comunidad, el cual busca mejorar el acceso de personas con discapacidad a servicios de salud comunitaria en el proyecto Sport Power. Angie, bienvenida. Activa el sonido, Angie. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Angie. Y por último y no menos importante, Charly Nemi, conferencista y atleta del Comité Paralímpico Colombiano. Actualmente es el capitán de la Selección Colombia de rugby en silla de ruedas. Como conferencista ha conseguido romper los paradigmas de muchas personas a lo largo del territorio nacional, abordando temas como la depresión y cómo combatirla desde una mirada, desde una experiencia vivida. Charly, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer para nosotros que nos acompañen en este conversatorio y le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan y nos ven haciendo clic en este conversatorio. Y pues, no dando más vueltas, iniciamos hoy con nuestra pregunta. Nuestra primera pregunta, esta es para todos. Entonces, si quieren, así como nos vemos en pantalla, primero responde Angie, después Daniel y por último Charly, para seguir ese orden. Entonces, la primera pregunta es, desde su experiencia personal y laboral, compartirnos qué representa la palabra discapacidad. Adelante, Angie. Bueno, en realidad la palabra discapacidad desde la parte personal y laboral, como dice la pregunta, es simplemente eso, una palabra, porque es un rótulo que, digamos, se le ha puesto a una persona con alguna limitación en su funcionalidad o en alguno de sus sistemas, pero que simplemente no lo limita para hacer las actividades que tiene en cuanto a su vida diaria, en cuanto a su vida cotidiana, en cuanto a su rol laboral o a su rol personal. Entonces, para mí simplemente es un rótulo el cual debemos empezar a identificar a la persona más que a su condición de patología o enfermedad que pueda llegar a tener. Ok, Angie, perfecto. Muchas gracias. Seguimos con Daniel Páramo. Bueno, pues abordándolo un poquito desde ese concepto en salud, yo podría mencionarles acerca de la discapacidad como un diagnóstico médico que presenta una serie de deficiencias, unas limitaciones y demás, pero creo que el nombre precisamente de esta charla lo dice muy bien y es lo que va más allá de esa rehabilitación. En lo que a mí respecta desde mi experiencia y desde lo que viene a ser mi trabajo acá en Los Ángeles, es más un proceso. Es un proceso
muy profundo, es un proceso muy personal, es completamente diferente para todos y, y se basa en entender que algo cambió, pero el hecho de que haya cambiado no quiere decir que todo ha terminado ahí, que permite una nueva etapa, un nuevo proceso de transformación. Ok, perfecto. Charlie, adelante. Bueno, desde mi experiencia, cuando escucho la palabra discapacidad, identifico de que es alguien que tiene alguna limitación para hacer algo, para hacer ciertas cosas. Entonces, un ejemplo, yo tengo discapacidad física y tengo la limitación de jugar fútbol, pero es solo eso, solo nos impide hacer ciertas cosas, pero no es que nos impide hacer todo, ¿verdad? El hecho de no jugar fútbol no quiere decir que yo no pudiera hacer deporte. Y hay personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, y el hecho que tengan eso no quiere decir que no puedan estudiar. Solo es como para identificar que tiene alguna limitación para hacer ciertas cosas. Algunos hasta hacen, la limitación es muy poca y hacen prácticamente todo. Las personas que tienen amputación hacen de todo, juegan fútbol, baloncesto. Entonces es solo eso, la verdad. Perfecto, sí, como decía Angie, es una palabra en realidad, pero sí abarca muchas cosas y para ustedes que están a tono con todo el tema de rehabilitación, pues significa no solo la palabra discapacidad, sino muchas cosas más que vienen en torno a eso y eso es muy importante. Y eso es muy importante para las personas que nos ven en este momento, que sepan que no es solo decir discapacidad, sino que tiene muchas cosas en general. Bueno, la siguiente pregunta va para Daniel Páramo. Recuerden que si quieren también agregar algo más de lo que dice la persona en la pregunta, lo pueden hacer. De eso se trata, estamos conversando todos nosotros en este momento. Entonces, Daniel, ¿cómo ha venido aportando al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad la Fundación Arcángeles desde el área de la salud en los últimos años? Bueno, creo que para hablar de ese tema del mejoramiento en la calidad de vida tenemos que empezar hablando de que hay ciertas condiciones que nosotros podemos modificar desde la parte de salud y hay otras que desafortunadamente no, ¿cierto? Que vienen a ser el tema de las barreras y demás cosas que ya impone directamente una sociedad. ¿Qué puede hacer Arcángeles para mejorar y qué es lo que ha estado haciendo? Primero y más importante es su talento humano. ¿Sí? Arcángeles es una institución que se caracteriza por tener un talento humano excelente, espectacular desde absolutamente todas sus áreas, una serie de profesionales más que preparados para la labor que están desempeñando. Y una segunda parte que es también muy importante y creo que es algo que Arcángeles no ha perdido en su proceso y es tener muy en cuenta al paciente dentro de su proceso, ¿sí? Dando, digamos, un alcance a la respuesta que estaba dando anteriormente, este proceso que cada quien lleva de forma muy interna, es algo que aquí nosotros tenemos que ver y de cierta forma lidiar todos los días. Entonces, vemos todas las fases de su duelo, vemos todo el proceso de adaptación que van sintiendo y además en la medida en la que ellos se van adaptando, que es un proceso espectacular, en la medida que se van adaptando y adquiriendo nuevas habilidades, así mismo se le va exigiendo y se le va aumentando y se le va proponiendo y se le empieza a enseñar que de una u otra manera las posibilidades no son menos, solo son diferentes de cierta manera. La preparación también desde la parte emocional que se le brinda al paciente es fundamental en ese proceso. Entonces creo que son como esos aspectos claves que la Fundación le brinda a las personas para lidiar con esa situación. Ok, perfecto, Daniel. Sí, Arcángeles es una familia, esa parte humana que tiene Arcángeles se ve desde que uno
pisa la puerta y se encuentra el celador, la persona de recepción, las señoras del aseo, todos los que trabajan tanto en temas de salud, los de proyectos, el personal administrativo, todos tienen esa calidad humana, y eso es lo que también no solo identifica Arcángeles, sino también todo el proceso de rehabilitación que se realiza allí. No sé si Angie o Charlie tienen algo que aportar en ese tema o seguimos. Sí, es muy cierto esa parte. Conozco al celador y el aseadora desde hace años, pero años de años, y ellos aún siguen ahí. Entonces eso dice mucho de, pues, de una empresa y en este caso de Arcángeles. Así es, Charlie. Gracias por tu aporte. Entonces, seguimos con la tercera pregunta. Esta es direccionada a Angie. Entonces, decimos que ¿cómo ha venido aportando el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad en la Fundación Arcángeles, pero esta vez desde el área de proyectos en los últimos años? Bueno, para hablar sobre el tema de ese aporte a la calidad de vida desde proyectos, bueno, Arcángeles ha trabajado en la parte de programas y proyectos prácticamente desde sus inicios. Digamos que se inició con el proyecto o el macroproyecto que es la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte, que aquí pues Charlie puede decirnos cómo cambia una calidad de vida después de permitir un acceso a realizar un deporte, ¿cierto? Y pues aparte del tema de deporte, también tenemos el tema de rehabilitación basada en comunidad, que se ha trabajado en varios proyectos, se ha trabajado con orden nacional y orden internacional, se ha trabajado con diferentes ministerios como Ministerio del Interior, se ha trabajado también con Gobernación de Cundinamarca. Digamos que una fortaleza muy grande que tiene Arcángeles son sus aliados estratégicos. Entonces, en términos de aliados estratégicos, aparte de tener al Estado en este momento como el Ministerio de Salud y Protección Social, la Alta Consejería para las Personas con Discapacidad, esto nos permite trabajar en cuanto a las barreras de comunicación, de acceso a derechos o acceso a servicios, que nos ha permitido llegar a diferentes lugares del país, diferentes municipios con alta ruralidad, donde hemos podido llevar un poco de lo que es la inclusión a través del deporte, de lo que es la rehabilitación con servicios de rehabilitación también, y también pues con el tema de empoderamiento, que también se trabaja mucho con las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y las diferentes organizaciones que se encuentran en los diferentes municipios. Entonces yo creo que Arcángeles ha trabajado muy fuerte en este tema y también pues con el tema de inclusión laboral, que esto también ha permitido que se visibilice esta participación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Ok, perfecto. Y Daniel, de pronto ya siendo tanto la parte de salud, ¿cómo has visto este tema de los proyectos en Arcángeles? Bueno, fíjate que casualmente iba a comentar que he tenido la fortuna y la maravillosa experiencia de poder estar también participando en esta parte de proyectos, muy desde mi enfoque de salud, con una serie de donaciones que Arcángeles pudo hacer a estos territorios. Y la experiencia es espectacular. Es muy impactante en principio y después de eso es una experiencia bastante enriquecedora. Aquí finalmente estamos en la ciudad, aquí en Bogotá. Tenemos, bien o mal, todo muy cerca. Claro, hay trancones y te demora 2 horas en llegar a cualquier parte, pero está todo muy cerca. Y ver después en territorios, en zonas rurales tan alejadas del centro de la ciudad, en todos estos lugares lo difícil que es acceder a servicios tan básicos como a una consulta por medicina general, como a, no sé, una valoración por alguien, que alguien te diga, oye, esto que te está pasando, miremoslo, es complicado, es bastante fuerte y me parece muy, muy, muy destacable por parte de la Fundación el poder aportar
su granito de arena en esa clase de situaciones a nivel social. Perfecto, Daniel, gracias por tu aporte. Y es verdad, nosotros acá estamos bendecidos porque tenemos muchas cosas, podemos acceder a muchos especialistas, a muchas cosas en temas de citas médicas, en tan solo adquirir un producto que no está a nivel nacional y poder llegar a todos estos territorios y dar ese aporte por parte de la fundación es muy importante. Así todas estas personas sienten ese apoyo y esas ganas de decir, bueno, yo sí me puedo rehabilitar, o yo sí puedo hacer este tipo de cosas, o puedo buscar más oportunidades haciendo esta actividad, o una la otra. Entonces eso es muy importante, y qué chévere que proyectos, y no solo proyectos, sino el área de salud de Arcángeles se unan de cierta manera en algunos aspectos. Entonces eso es muy importante. Bueno, Charlie, que volvió, que tuvo unos inconvenientes con la cámara, pero ya volvió con nosotros, y esa pregunta va para él. ¿Cómo ha transformado el deporte su vida y cuáles han sido las experiencias más significativas que ha tenido que vivir? Y pues, ¿qué rol ha tenido la Fundación Arcángeles en estos procesos? Bueno, esta pregunta la respondería al revés, ya que así fue que inició. La Fundación Arcángeles tuvo todo que ver, porque ellos fueron quienes trajeron el deporte que yo practico actualmente. No solo eso, sino que gracias a la Fundación Arcángeles fue como un puente para yo abrir los ojos y darme cuenta las capacidades que yo tenía. Eso logró que al ver esas capacidades que tenía, pudiera utilizarlas en el deporte. Sé que digamos, muchas personas con discapacidad piensan de que por tener un trauma, por quedar así con algún tipo de discapacidad, he dicho muchas veces la palabra discapacidad, pero que cuando quedan así ya se les acabó el mundo y no tienen nada más que hacer. El deporte me abrió los ojos y me demostró que no era así, que sí había más posibilidades de lograr más cosas, de soltar todo lo que sentía por medio del deporte. Lo que más ha impactado mi vida ha sido sentirme útil representando el país en diferentes ocasiones, nacional e internacionalmente, siendo reconocido como un deportista que le gusta meter mucho, la verdad, ¿sí? Y eso lo saben todos. Y eso ocasionó el deporte en mi vida. Y lo bacano de esto es que no solo yo puedo decir que gracias al deporte soy independiente y todo esto, sino mi familia, ¿sí? Y eso es lo lindo de esto. No solo me afectó a mí positivamente, sino también a mi familia. Y no solo a mi papá y mamá, no, ustedes hablan con mis tías, con mis abuelitos, con esos primos que uno ni sabe que son primos de uno, pero ellos dicen, no, yo usted lo vi en televisión, qué bacano, qué chévere, en la calle la gente, oiga, ya usted lo vi que salió, sí, y estamos afectando a un núcleo muy grande de personas por medio del deporte, sí. Por eso me apasiona tanto, por eso me gusta tanto este tema, porque transformó mi vida completamente. Cuando yo decía que no podía ponerme los zapatos, llegó un deportista y me dijo, es que usted sí puede, toca es que se adapte a eso. Y él me enseñó, y eso fue también como ese canal para yo lograr ser independiente actualmente y hacer todo, ¿sí? Ya yo salgo, manejo carro y hago una cantidad de cosas que yo no esperaba nunca hacer, y eso fue gracias a este deporte, ¿sí? Y ya. Perfecto, Charlie, sí. Yo creo que también la sociedad, y como hablamos del tema de discapacidad en muchos aspectos, a veces creemos o se cree que las personas con discapacidad no pueden hacer cierto tipo de cosas, y es que lo hacen de diferente manera.
y aportan de diferente manera, y qué chévere que tu familia y que vayas por la calle y te reconozcan, eso es importante y eso significa que en el deporte, no solo en el deporte, sino en tu vida lo estás haciendo muy bien y estás aportando a muchas personas muchos conocimientos. A cada quien le llegan cosas diferentes, unos pueden ver todo el tema deportivo y dicen, no, es que en el partido, pero otros la ven en el tema como tú de conferencista, cómo le aportas no solo a las personas que en su momento tienen o han tenido alguna discapacidad, sino que también en su vida diaria las personas que en el momento, por el momento no han sufrido ninguna discapacidad, y eso es muy importante. No sé si Angie o Daniel quieran aportar algo de lo que dijo Charly, porque ustedes han vivido también todo ese proceso de Charly mientras ha estado en la fundación y lo han visto. Bueno, me parece muy importante lo que dice Charly, que eso es Arcángeles en realidad, en los ámbitos que estamos hablando, en rehabilitación, en deporte, en proyectos, desde la parte administrativa, que busca no solo impactar a la persona con discapacidad, sino busca impactar su alrededor, busca impactar su familia, busca impactar su comunidad, busca impactar su territorio, para poder generar estos cambios y este chip del cambio de perspectiva, de denominación, por decirlo de alguna manera, en los términos de discapacidad. Entonces me parece que Arcángeles ha sido desde un principio un pionero en este tema, en este cambio de paradigmas en cuanto a las personas con discapacidad. Perfecto, Angie, muchas gracias. Daniel, adelante. Bueno, pues este tema del deporte de verdad que transforma mucho, transforma demasiado y aporta muchísimo también al proceso que podemos dar nosotros. Como lo mencionaste, pues yo trabajo en la parte de pediatría y hemos tenido la posibilidad también de acercar muchos pacientes a la parte deportiva. Es decir, ellos van haciendo su proceso de rehabilitación y en un punto en donde ya tienen como ciertas habilidades ya adquiridas, lo empatamos con la parte deportiva, y eso es algo que ha sido muy, muy provechoso también para la persona, ¿sí? Darse cuenta que lo que alcanzó, digamos, en terapia no era realmente su 100%. Ahora viene todo un entrenamiento deportivo, viene participar en torneos, viene, no sé, cómo ganar esas nuevas habilidades, ¿sí? Particularmente me acuerdo mucho de un muchacho muy reciente ahorita, y él algún día me dijo como que estaba en el equipo de natación acá en la fundación, que fue lo que logramos empatar. Y yo le decía, bueno, genial, ¿y cuánto nadas ahora? O sea, ¿cómo te va? Y él me decía, no sé cuánto nada. Y yo le dije, bueno, pregunta y me cuentas. Y al día siguiente me dice, ya averigüé cuánto nado, y me dice que la piscina mide 100 metros y él puede nadar de inicio a fin sin parar 12 veces. Y yo le digo, ¿te das cuenta que me estás diciendo que puedes nadar 1200 metros? Y me dice, bueno, ¿y qué? Y yo, pues es que eso son 12 cuadras. O sea, yo corro 2 cuadras y me canso, y tú puedes nadar 12 cuadras ahora. Y eso me pareció bien chévere, o sea, la forma en cómo el deporte sí puede transformar a la persona. Ok, Daniel, gracias por ese aporte, y sí, es muy importante empalmar todo el tema de rehabilitación y poder también aportar en todo el tema deportivo, y que no solo se quede en la rehabilitación, de poder hacer cosas que de pronto no hacían antes, sino que también como el deporte, y como Charly es también un claro ejemplo de cómo el deporte ha transformado su vida y ha aportado bastante. Bueno, esta siguiente pregunta es para todos. Entonces dice así: ¿cómo mejorarían las condiciones y oportunidades para las personas con discapacidad en Colombia? ¿Qué falta para que el país sea más inclusivo? Adelante, Angie. Bueno, ¿qué diríamos que falta para que el país sea inclusivo? Permitir, yo siempre he dicho que una parte fundamental para cambiar este paradigma sería desde la parte de la academia. La academia sería una parte fundamental para empezar a
como incluir en los temas, con los PEMS, por decirlo de alguna manera, el tema de discapacidad, el tema de accesibilidad, el tema de barreras de comunicación, de barreras actitudinales. Yo pienso que eso incluso debería como convertirse en una cátedra desde el colegio para evitar el tema de discriminación, ¿cierto? Entonces, yo pienso que desde la academia se podía trabajar todo este tema y aparte también el tema de la articulación sectorial. Nosotros tenemos un Estado que trabaja en algunos casos de manera independiente. Entonces, si se pudiera trabajar como tal esa articulación intersectorial de nuestro Estado, podríamos como revisar todo el tema de programas, proyectos, actividades que tengan que ver con las personas con discapacidad y verificar realmente cuáles son sus necesidades, porque las necesidades de una persona con discapacidad de Bogotá no son las mismas que una persona que vive en Puerto Wilches o que vive en San Vicente del Caguán o que vive en Santa Marta, ¿cierto? Entonces, identificar realmente esas necesidades y poder impactar sobre ellas para así generar como tal un cambio. Ok, perfecto. Eso es muy cierto. El tema que eso debe empezar desde el colegio, desde que uno es muy pequeño, empezar con todo este tema de inclusión, el lenguaje de señas, lectura en braille. Todo eso permite tan solo uno aprender y también incluir a todos y todas en todos estos procesos de educación y de la vida cotidiana. Adelante, Daniel. Bueno, pues la verdad es que no podría estar más de acuerdo con Angie en esa parte de educación, es que es fundamental. Digamos que cuando a mí se me acerca una madre de familia y me dice, bueno, y está muy chévere el tema de la terapia y eso, y tú me estás diciendo que es momento de incluirlo en el colegio, pero ¿a dónde? ¿Sí? ¿Tienes alguna lista? ¿Tienes alguna referencia? ¿Sabes de algún colegio que me ayude? Algo que sea personalizado o que tenga como las estrategias, y se supone en teoría que los colegios ya tendrían que tener eso, al menos los colegios públicos, en teoría, pero la preparación del cuerpo docente, aunque el cuerpo docente lo intenta ciertamente, no es todavía suficiente para abordar estos temas. La modificación de un plan de estudios para incluir a estas personas, el, el tema de verdad de enseñar que el ser diferente no quiere decir que no puedes jugar con nosotros y ve y siéntate. Incluso me ha pasado con educadores físicos que no hacen educación física con mis niños. Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesitas? No, es que no sabemos qué hacer. ¿Sí? Porque es que estamos haciendo una actividad de saltar y ella no puede saltar. Y yo, bueno, pero puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto. Pues no sé, haz algo diferente, ayúdale, ¿sí? Otra cosa que me parecería importantísimo es buscar estrategias para empoderar, ¿sí? Creo que una parte es lo que es la transformación educativa a nivel social, y eso tendría que ser una educación masiva y para todo el mundo. Y una segunda parte es lo que en este momento la persona que tiene una discapacidad tendría que también ejercer para sí misma, y es esa autoridad de sí misma, ¿sí? Es esa razón de decir yo soy yo y yo soy una persona con derechos, yo soy una persona que merece respeto, que merece un trato digno, que yo no necesito o no tengo por qué estar rogando cosas porque se supone que hacen parte de mis derechos como ser humano, ¿sí? Y el saber exigir esos derechos, ¿sí? Que van a haber personas que muy probablemente van a ser barreras para mí, ¿sí? Y cómo también desde mi experiencia y desde mis capacidades yo puedo sortear esa barrera, ¿sí? Cómo puedo incluso transformar el pensamiento de otro, ¿sí? Es decir, lo que tú estás haciendo o lo estás diciendo o lo que estás omitiendo está mal, ¿sí? Haz algo, cambia, date cuenta de lo que estás haciendo. Me parecería que es como lo más relevante en ese aspecto. Perfecto, Daniel. Charlie, ¿qué? Bueno, yo me perdí.
No Dime. recuerdo la pregunta. No, tranquilo. La pregunta es, ¿cómo Ok. mejorarías las condiciones y oportunidades para las personas con discapacidad en Colombia? ¿Qué le falta al país para que sea más inclusivo? Este, dice una parte en la Biblia de que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y estoy muy de acuerdo con estos dos super panelistas, con Angie y con Daniel. Es ese conocimiento, es el saber qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Una anécdota así rápida, una vez con Arcángeles fuimos a un lugar, es que no recuerdo el nombre, pero fue por allá lejísimos, o sea, fue lejísimo. Eh, y había personas con discapacidad. Una de ellas tenía como que le daban epilepsias, ¿sí? Y resulta que a esta persona la tenían amarrada, la amarraban. Y para que le quitaran las epilepsias, la abuelita la pellizcaba y eso tenía moretones por todo lado. Y uno diría, oiga, pero es que esta viejita, ¿qué le pasa? O sea, esto es inhumano. Pero la viejita decía, es que es la única manera en la que puedo controlarla y cuando la pellizco se le calma. Esa era la realidad que ella estaba viviendo porque no sabía que existían pastas para eso, que existían de pronto psicólogos que le pudieran ayudar a controlar esa epilepsia, a calmarse, ¿sí? Entonces, eso es un punto, o sea, cuando la gente no entiende, pues no sabe lo que está viviendo, ¿sí? Y eso iniciaría, si se inicia desde la escuela, muchísimo mejor, porque ¿quién va a ser el futuro arquitecto? Alguien que estudió en la escuela, y entonces el arquitecto le dicen haga una rampa y el man hace una rampa y ya, pero es que no, eso tiene una medida, eso tiene que tener una longitud, eso tiene que tener una caída, eso tiene que, son muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y por el otro es la accesibilidad en los colegios. O sea, yo empezaría por los colegios, porque es que, ¿cómo, cómo va a llegar alguien con discapacidad a ser un profesional si no pudo estudiar, ¿verdad? Obviamente ahorita lo de la tecnología nos ha ayudado mucho, porque ya pueden estudiar virtualmente y eso se facilita, ¿sí? Pero entonces también ahí entra el segundo tema que Paula me vas a entender porque eres comunicadora, ahora es el tema de la comunicación. ¿Cuántas personas con discapacidad no saben que pueden estudiar por medio de un computador? ¿Sí? Y ya entraría como en el tercer punto y es de, el tema político. Porque es que necesitamos personas en la política dolientes, que hayan políticas públicas para las personas y familias con discapacidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que en estas regiones, las que mencionó ahorita Angie, regiones en las cuales no hay un buen internet, y si hay internet no hay un buen computador, entonces estas personas con discapacidad, ¿cómo van a estudiar? Pues con políticas públicas que digan que para estas personas deben llegar computadores, debe llegar un buen internet, y eso va a facilitar pues las rutas de acceso a, al estudio, que también es muy importante, rutas de acceso a la educación, al deporte, ¿sí? Y esto va a facilitar y va a generar una inclusión eh, colateral, ¿sí? Como esa película de Daño Colateral, ¿sí? Al colocar a una persona, un doliente que haya estudiado y que haya vivido esta discapacidad, cuando esté ahí arriba, va a entender y va a saber qué puede hacer y qué debe hacer, ¿sí? Y como último, pues la comunicación. Por esa razón, perdón, decidí ser conferencista y es para que muchas personas entiendan qué es la discapacidad, la vivan, la sufran de cierta manera. En el equipo acabamos de hacer un torneo interempresas con Microsoft y otros aliados y los montamos a una silla de rugby y los pusimos a jugar un torneo. Nosotros no jugamos, jugaron ellos. Y cuando ellos terminaban de jugar decían, oiga, qué berracos. Y llegaban personas que decían, venga, ¿y ustedes cómo llegaron acá? Porque afuera hay un andén. Entonces ya empezaron a sentir como a sentirse, a ser dolientes de una discapacidad. En el inicio de actividad les vendamos los ojos y el entrenador Jonathan les hizo unas actividades. Entonces ellos ya dije, oiga, pero ¿cómo hace la gente que está ciega para cocinar? Porque hay gente ciega que cocina. ¿Cómo hacen para graduarse? ¿Sí? Entonces ahí ya empiezan esas preguntas y a decir, oiga, pero
nos estamos olvidando de estas personas con discapacidad. Entonces yo pues colocaría estos 4 puntos para responder esta pregunta. Perfecto, Charlie, sí, en eso tienen razón y tienen razón todos de que a veces no conocemos las realidades de las personas, no solo con discapacidad, sino en diferentes partes del país, no conocemos la realidad de que ellos, el desconocimiento que tienen en torno a muchos temas, no solo el tema de discapacidad, sino en temas hasta del internet, hasta cómo prender un computador, cómo prender un televisor, porque no tienen ese conocimiento y no nos ponemos en los zapatos de todas las personas. Y sí, falta un cambio desde el tema de educación como el tema también del gobierno, de que deben mirar todo el tema de las personas con discapacidad y de cómo acceder a muchas cosas y a muchos conocimientos que no se tienen. Angie, ¿tenías algo más que agregar? Cuéntanos. Sí, que concuerdo en una parte con lo que dice Charlie, con el tema de las políticas públicas. Uy, en la otra no, entonces. Uy. No, en el tema de las políticas públicas, dos cosas. Uno, tenemos un sinnúmero de políticas públicas. O sea, tenemos demasiadas políticas públicas. Tenemos políticas públicas para infancia, para adulto, para discapacidad, para víctimas, bueno, el sinnúmero de políticas públicas. ¿Cuál es el cuello de botella aquí? Que estas políticas públicas no tienen en cuenta las necesidades realmente que tienen las personas, ¿sí? Entonces, si estas políticas públicas se construyeran realmente con las personas con discapacidad, no tendríamos que tener una política pública por cada curso de vida, por decirlo de alguna manera, o por cada situación, por cada enfoque diferencial, o simplemente ni siquiera tendríamos un enfoque diferencial, ¿cierto? Si tuviéramos en cuenta las necesidades de las personas. Entonces, por eso decía que concuerdo con lo que tú dices, no necesitamos como más políticas públicas, sino concertar estas políticas que tenemos ya con la población directamente, para que puedan ser efectivas. Y aparte de eso, que sean efectivas, que la misma población con discapacidad y toda la población hagan el monitoreo, veeduría y evaluación de las mismas para ver si se están cumpliendo o no. Entonces, eso era lo que quería agregar. Exactamente. Hace poco que estuvo el tema de la reforma, la salud y todo eso, eso era lo que peleaban tanto los personal de salud como los usuarios. Una reforma donde ni siquiera uno como usuario y ustedes como personas que trabajan en salud, que saben de todo el tema, no había un consenso de decir, bueno, ¿qué es en realidad lo que le falta al sistema? ¿Qué es en realidad lo que debe mejorar en el sistema? Entonces, de eso se trata y de eso estoy de acuerdo con Angie, no se concreta decir, venga, si usted qué necesidad tiene y por qué y qué hay que cambiar y qué hay que hacer, porque si hay una política, pues muy chévere y todo que esté en la política pública, pero ¿cómo ayuda o cómo aporta a cierta población? Entonces, Charlie, cuéntame, ¿qué ibas a decir? Concuerdo con algunas cosas no, mentiras. No, Angie, sí, tiene la razón en esto. Yo hace poco tuve la oportunidad de trabajar en el distrito, en la reformulación de la política pública de discapacidad, ¿sí? Y también algo que pasaba era que sí existen esas políticas públicas y son varias, pero lo otro que sucede también es no hay participación de las personas con discapacidad. Yo era, digamos, también el encargado en algunas reuniones de llamar a las personas con discapacidad o familias para conversatorios en los cuales se estaba reformulando la política pública, en los cuales íbamos a hacer políticas públicas para las personas con discapacidad y vamos a escuchar sus necesidades, qué necesitan, de qué manera. Y de 100 personas estaban asistiendo las mismas, 15, 20. Y de esas 15, 20 no hablan todas, hablan muy poquito. Entonces, eso también generaba de que, digamos, como el grupo de trabajo era, pero no se están conectando, o sea, no están participando en esto y necesitamos esa participación. Entonces ese es también un error de las personas con discapacidad y eso es verdad, todos son muy desunidos, o sea, son muy desunidos. Yo llevo 15 años en silla de ruedas y es
Es muy difícil unir a todas las personas con discapacidad. He visto que se van por allá a hacer marchas y de una cantidad de personas con discapacidad van muy pocas. Pero entonces, sí, concuerdo contigo, Angie. Ok, sí, eso es muy cierto. Y lo que decían ustedes es que no solo una política pública para Bogotá, sino se debe indagar a nivel nacional, lo que estábamos hablando. O sea, cada quien tiene, y lo que decía Angie, en Santa Marta puede ser otra cosa, en Chocó puede ser otra cosa. Entonces, es ondear en temas generales, no solo entonces el gobierno nacional, sino nuestros gobernantes departamentales, en los barrios. Todo esto debe ser en conjunto todo, porque de eso se trata, no que, sí, está la política a nivel nacional y solo le sirve a Bogotá y a Cali y a Medellín, pero el resto de ciudades quedaron en vilo porque no se implementa y no se busca qué necesidades tienen en las diferentes poblaciones en el país. Bueno, entonces seguimos adelante con el conversatorio. Seguimos una pregunta para Daniel. Daniel, ¿cómo se debe realizar un proceso de rehabilitación integral? Bueno, bien hecho. Caramba, es que es un proceso bien complejo, pero creo que el modelo que maneja Arcángeles para ese tema es el modelo más acertado en este aspecto. Lo que se hace y lo que se debería hacer siempre y al iniciar es un proceso evaluativo muy complejo y bastante completo desde todas las áreas de intervención terapéutica disponibles. Y luego de esto, todas estas áreas necesariamente tienen que conversar entre sí, tienen que hablarse. De hecho, es lo que caracteriza la fundación y es lo que caracteriza el trabajo interdisciplinario por encima del trabajo multidisciplinario. Y es que para la interdisciplinariedad es importante que los profesionales se hablen entre sí, que se conozcan y que conversen sobre la persona y que digan: yo encontré este aspecto, yo encontré este otro, yo voy a trabajar esto, yo voy a trabajar esto, yo voy a trabajar esto, y conversemos en cómo va la persona, ¿sí? A la persona hay que hacerle un seguimiento constante, de mes a mes, de cómo estás evolucionando, de qué está pasando, de cómo vamos ganando cosas, de cómo vamos reforzando otras, de cómo vamos adaptando tu entorno, de qué recomendaciones se le puede dar a esta persona, a su familia, qué cambios de pronto hay que hacer en su entorno, al menos en su entorno inmediato, que vendría a ser su hogar, si es posible hacerlos. De pronto, como sí lo mencioné en un principio, parte del proceso que es fundamental y que no se puede obviar bajo ninguna circunstancia es tener en cuenta la opinión de la persona, porque esa opinión finalmente es la que me determina a mí si esta persona en realidad se quiere rehabilitar o no y qué tan lejos de hecho piensa que puede llegar, ¿sí? Cuando están, digamos que recién empezando su proceso, ellos a la hora de la verdad pueden tener o una expectativa muy baja de sí mismos o una expectativa muy alta de sí mismos. Y en cualquiera de los dos casos, ajustarlos a lo que viene a ser como la realidad es un proceso muy difícil. Es una acción continua de mostrarle lo que es capaz de hacer, de mostrarle lo que puede llegar a ser, digamos, con un proceso adecuado, de cómo tiene que ayudarse a sí mismo para poder completar esto, porque una cosa es lo que pueden hacer aquí en 2-3 horas de terapia y otra cosa es lo que hacen las 21 horas restantes que no están aquí adentro. 20 si contamos los trancones. Entonces, finalmente hay que tener muy en cuenta que la persona es parte fundamental de este proceso. Entonces, como para resumir aspectos claves, un excelente proceso evaluativo, una comunicación constante entre los profesionales, un constante proceso de reevaluación y un ajuste de las expectativas y finalmente del posible pronóstico que esta persona se formula a sí misma, además de involucrar todo el tiempo a la persona en su proceso. Eso es lo que lo hace realmente efectivo.
Exactamente, la comunicación es muy importante. Lo que decía Charlie es del tema, en temas de comunicación y lo que dices tú, Daniel, de involucrarlo en todo, en todos los aspectos en temas de su rehabilitación. No sé si alguno de ustedes, Angie o Charlie, quieren aportar algo sobre el tema de la rehabilitación integral, el proceso de la rehabilitación, o seguimos con las preguntas. Sí, yo siento así rápidamente que también deben, o sea, las personas con discapacidad tendríamos esta oportunidad de hablar con los fisioterapeutas. Sí, Giselle no está, pero siempre he tenido una pelea con Giselle, que es fisioterapeuta, y es que cuando yo recién empecé la discapacidad, menos mal no he estado, sino esto sería re polémico. Y a mí me cogían y me decían, listo, venga. No sé si en Arcángel lo hagan, pero igual lo voy a decir. Me decían, bueno, coja este huevo y pele el huevo, ¿sí? Y me cogían un huevo duro y me enseñaban a pelar el huevo duro. Y para mí eso, pues yo lo hacía. Pero yo ya después que entré al deporte y conocí todo esto, yo dije, fue puchica. A mí me hubieran enseñado mejor a ponerme los zapatos. Me hubieran enseñado mejor a ponerme las medias que a pelar un berraco huevo. Sí, yo siento, o sea, puede que haya servido, sí, pero entonces, bueno, enséñeme las dos. Enséñeme a poner los zapatos para ir a la tienda y comprar el berraco huevo. Y con eso matamos dos pájaros de un solo tiro. Pero sí siento que el tema de rehabilitación, como los fisioterapeutas, lo que hacen todos ellos, es un proceso muy importante, un acompañamiento que se necesita y es necesario en estos primeros pasos que da uno con discapacidad. Cuando uno queda con discapacidad es como volver a nacer, todo cambia. Entonces esos primeros pasos son lo que ellos nos ayudan, ¿sí? Y ya después de esto, siento que influye demasiado el tema deportivo. Yo colocaría primero el tema deportivo que el tema de estudiar, digamos, de prepararse. ¿Por qué? ¿Cómo voy a llegar a la universidad si no tengo la fuerza para remar de mi casa hasta el Transmilenio o de mi casa hasta allá? Y el deporte hace eso, me da fuerza, me da fortaleza para yo poder hacer un push-up y pasarme de la cama a la silla. Siento que eso sería lo siguiente, ya que tomen no el deporte como algo profesional en mi caso, sino como un tema también de rehabilitación más específico. O bueno, metas en un gimnasio adaptado, que sería la otra. Y ya después sí, hay personas con discapacidad que les gustaría estudiar, ser profesionales y lo necesitamos, la verdad. Esa labor se las dejaría a ustedes porque a mí no me gusta estudiar. Pero siento de que sí es muy importante este equipo. Sí, es importante estudiar, Charlie, así no te guste. Hay que estudiar. No, mentira, sí, a todo el mundo no se le da, pero sí se le da el tema deportivo o los dos, entonces siempre hay que buscar algo que lo apasione a uno y seguir con todos estos procesos porque es importante. No a todos nos gusta lo mismo, pero sí buscar ese algo que lo apasiona a uno para poderlo realizar. Bueno, Angie, estaba para ti. Luego del proceso de rehabilitación, ¿qué importancia tiene la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Sé que tú en el tema del proyecto, de los proyectos en la fundación tienes bastante conocimiento de esto, entonces cuéntanos. Bueno, pues en cuanto a importancia, toda la importancia, porque pues si estamos hablando en cuanto a calidad de vida, pues tener un trabajo mejora la calidad de vida tanto de la persona con discapacidad como de su familia. Entonces, pues la importancia la tiene todo un buen proceso de rehabilitación, garantiza también que se pueda dar una adaptación a un ámbito laboral. Entonces, pues esto realmente es importante. Ahora, si teniendo una buena rehabilitación ya se puede como tal incorporar una persona al ámbito laboral o a una inclusión laboral, viene el tema de formación a las empresas, de que las empresas entiendan que tener una persona con discapacidad dentro de su empresa es igual que tener un empleado, es un empleado más. ¿Por qué lo digo? Porque anteriormente se entendía que si se tenía una persona con discapacidad dentro de la empresa, pues esto pues es conocido por la ley que tiene una reducción en cuanto a los impuestos, ¿cierto?
pero entonces no es solo esa reducción en cuanto a los impuestos, por eso aparece como tal este decreto 2011, que lo que permite es reglamentar ese sistema, ¿no? Reglamentar esto, que no es solamente por una disminución en cuanto al pago de los impuestos, sino también tener en cuenta las aptitudes y como tal, la experiencia que tenga esta persona con discapacidad para ejercer alguno de los puestos de trabajo, que ingrese con las mismas, ¿cómo se llama esto? Como con las mismas oportunidades que tienen las diferentes personas que aplicarían a este puesto, ¿cierto? Entonces, esto es importante también, esa educación en cuanto al sector público y en cuanto al sector privado, y digo sector público también porque antes de este decreto las entidades públicas no tenían contratación con personas con discapacidad, porque pues como no se paga impuesto, pues para qué contrata una persona con discapacidad, ¿cierto? Pero entonces este decreto lo que hace es que se debe tener un porcentaje de contratación de las personas con discapacidad, y esto también va hacia las personas con discapacidad, lo que decía Charlie también, hacer conocer que también pueden seguir trabajando, pero para poder seguir trabajando tienen que hacer diferentes procesos, tienen que tener el tema de certificación de discapacidad, tienen que tener su diagnóstico como tal, ¿sí? Entonces es un tema de educación de parte y parte que permitiría esta inclusión laboral, y pues así mejorar o continuar con su calidad de vida. Perfecto, Angie, muchas gracias. No sé si alguno desea aportar algo o seguimos. Listo. Esta pregunta va para Charlie. Y entonces dice, ¿cómo ha sido su proceso de rehabilitación y qué rol tiene el deporte y el acompañamiento psicológico y cambio de mentalidad en ese proceso de rehabilitación y enfrascado al deporte? Bueno, el proceso de rehabilitación inició en Roosevelt, me parece, y pues fue bueno dentro de lo que cabe. Trataban como de mostrarme, pues, de hacer varias cositas conmigo, de brazos, tiré la pelota, bajé la pelota, todas esas cositas. Y eso fue casi durante 3 años, ¿sí? Siento de que en ese proceso de rehabilitación hizo falta algo y fue más un tema de meterme, de prepararme para entrar a la sociedad, ¿sí? De enseñarme a subir rampas, de enseñarme a bajar andenes en 2 llantas. Yo estuve en un torneo en Suiza y en Suiza aprendí muchísimo eso. Hay un centro de rehabilitación y ahí como para que en Arcángeles tomen nota, un centro de rehabilitación, una locura, en el que cuando la persona quedaba con discapacidad les enseñaban a bajar una rampa, les enseñaban a bajar andenes, ¿sí? Cuando no existen rampas, les enseñaban a ser independientes, ¿sí? Y esto me pareció muy bacano. En ese proceso de rehabilitación lo, lo cogían a uno y le decía, bueno, si usted quiere salir a la calle tiene que aprender estas cosas, ¿sí? Siento que eso me hizo falta en ese proceso desde mi punto de vista personal de rehabilitación, no sé, que le enseñan a uno a escribir. No, ahí no lo hacían. Ahí decían, no, pues como usted tiene la discapacidad en las manos, la cuadriplegia, pues entonces no va a poder escribir nunca. Pero sí se puede. Yo me adapté y eso lo conocí fue por medio del deporte, cuando empecé a conocer esa cantidad de chuecos, todos en silla de ruedas y con la cuadriplegia, entonces ellos dijeron, no, para escribir toca hacer esto y toca que usted también mire cómo se adapta, porque de cierta manera la discapacidad, aunque parezca que todos somos cuadriplégicos a nivel C5, C6, tenemos una huella diferente igual. Entonces también nuestra adaptación es diferente, ¿sí? Y eso lo he aprendido. Y el proceso psicológico se volvió bueno por el deporte, la verdad. El hecho de entrenar 4 años para que en un torneo pierdas, te vuelve fuerte mentalmente, ¿sí? Y que entrenes otros 4 para volver a ganar y vuelvas a perder, te vuelve aún más fuerte. Y este proceso es muy importante.
siento que la psicología nos ayuda a entender muchas cosas, a entender y a saber perder y a no tener miedo a ganar. Que hay veces cuando uno está ganando siente miedo a ganar y se le voltean las cosas. Entonces, creo que es eso. No sé si me falta algo de la pregunta. No, así está bien, Charlie. Y no solo la parte psicológica de lo que hablabas, no solo onda para las personas con alguna discapacidad, sino para las personas en general. Yo creo que todos tenemos algo que nos impide y nos dice, no, usted no puede hacer esto, usted no sirve para tal cosa. Y a veces el tema, pensamos que entrar en tema de psicología es porque estamos locos o no necesitamos, pero en realidad creo que todos necesitamos en algún momento recibir el apoyo de alguien, el conocimiento de otra persona que estudia y es profesional en ese tema y nos ayuda bastante. Y yo creo que tu tema también psicológico y en el deporte se unió y te ha llevado a ser la persona que eres hoy en día. Y no sé ahí, Daniel, qué quiere aportar en el tema cuando Charlie nombró sí arcángeles de cosas o cómo ha hecho esos procesos de adaptación para la vida cotidiana de las personas con alguna discapacidad. Uy, pues yo estaba que hablaba eso desde que dijo lo de pelar el huevo. Adelante. No, Charlie, tranquilo que aquí no se hace eso. De hecho, parte de la terapia casualmente es aprender a ponerse los zapatos, hablando muy en serio. Pero no. Fíjese que la fundación le brinda a los profesionales la oportunidad también de prepararse mucho para muchísimas cosas. Particularmente a mí me brindó la posibilidad de entrenarme para entrenar personas en silla de ruedas. Y fue interesante porque la persona que me entrenó, lógicamente es una persona en silla de ruedas, ¿sí? Y vimos eso, y vimos cómo subir un andén, cómo bajar un andén, cómo subir una rampa, cómo bajar una rampa, qué hacer si me caigo, ¿sí? Y esas son cosas que aquí se enseñan, ¿sí? ¿Qué haces cuando te caes? Y claro, cuando uno se enfrenta como al paciente en ese momento y uno le dice, pues hombre, es que usted se puede caer hoy, mañana, ahorita mismo en la terapia, o se pudo haber caído ayer y el punto es estar preparado para ello, ¿sí? Afortunadamente son cosas que se están haciendo en Arcángeles. Qué bueno que se estén haciendo porque entonces en ese orden de ideas cumplimos con las expectativas de las personas. Qué bueno. Ya le pueden hacer check. Ya Charlie le hizo check y dijo, sí, ya Arcángeles Sí, tiene... ya. Suiza no ya quedó en pañales al lado de Arcángeles. No, eso es Suiza que... ¿Qué es Suiza? ¿Qué es Suiza? Bueno, eso es importante, todo ese aspecto y lo que dice Daniel, uno debe aprender de las personas que han vivido y han tenido esas situaciones, porque no puede alguien decir, no, póngase los zapatos cuando obviamente tú lo haces diferente a la persona que tiene una discapacidad en silla de ruedas o está en muletas o tiene discapacidad visual, cognitiva, en general, eso a cada uno tiene su forma de ver y de hacer las cosas diferentes. Y de eso se trata. Sí, ya. Aprender. Por último, sí, porque me acuerdo de algo que cuando yo estaba en el centro de rehabilitación, yo decía, bueno, ¿cómo hago para pasarme de la silla a la cama? Que era lo más complicado. De la cama a la silla no, porque como la cama era más alta, pues uno pues, como que se tira. Igual tenía su ciencia, pero para mí lo más difícil era pasarme de la silla a la cama. Y esta persona llegaba y decía, no, pues así. Y cogía y ¡pum! Se pasaba. Y yo decía, pero es que es muy fácil, pero es que yo no puedo, o sea, no puedo, no sé cómo hace. Y pues claro, él cuando lo hacía, pues él usaba sus manos bien, sus músculos bien, el control de su tronco bien. Y claro, para él pasarse era pues, un paseo. Y ya cuando yo estuve acá en el deporte, entonces estos chuecos llegan y me dicen, no, es que usted tiene que bajar el pie aquí, tiene que poner la mano acá, porque ellos sabían que yo no tenía control de tronco y no iba a ser sencillo pasarme, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice Daniel, me parece muy bueno. Entonces, coger a las personas con discapacidad, que les enseñen a los fisioterapeutas y esto se transmita, este conocimiento. Yo lo hablo desde mi discapacidad, pero sé que hay muchas discapacidades y esto genera muchas personas y es muy diferente
todo lo que van a hacer, todo lo que pueden hacer. Para un parapléjico es mucho más fácil y ellos tendrán su estilo y su forma de pasarse, ¿sí? Para alguien con discapacidad cognitiva, no sé hacer cualquier otra labor que otra persona con discapacidad cognitiva que ya lleva mucho tiempo de experiencia le diga, no, es que tienes que hacer esto así, esto de esta manera. Entonces sí, muy importante eso. Bueno, sí, así es. Tenemos que ver las realidades de cada persona, lo que hablábamos. Cada persona tiene su mente y sus cosas son diferentes, con cada discapacidad todo puede ser diferente y en eso hay que abarcar bastante. Bueno, ya casi se nos está acabando nuestra hora de conversatorio y pues vamos a terminar con algo muy importante que ustedes, nuestros queridos invitados, van a realizar o van a hacer, que es un mensaje para todas esas personas que nos están viendo en este momento en el Día de la Discapacidad, de las personas con discapacidad, hoy 3 de diciembre. ¿Qué mensaje le dan ustedes a estas personas conmemorando este día? Adelante, Angie. Bueno, yo en realidad esperaría que Charlie iniciara. Bueno, adelante, Charlie. Te dieron la palabra. Listo. Adelante. Claro. ¿Qué era? No, espere. Un mensaje, ya. Bueno, pues el mensaje es el siguiente. Todas las personas con discapacidad que estén viendo este espacio que se está haciendo, quiero decirles de que sí existe una posibilidad de lograr algo, ¿sí? De lograr ser deportista, de lograr ser profesional, de lograr ese sueño que ustedes alguna vez tuvieron y que por un tema de discapacidad tal vez fue frustrado o que nacieron así, pero sí existe esa posibilidad. Familiares que están viendo esto y conocen al primo, al sobrino, al nieto, que digan, no, pero es que él lleva mucho tiempo y él no hace nada, y él, no, vea, sí se puede. Inclusive para unas discapacidades súper complicadísimas, existe un deporte llamado bocha, no sé si lo pronuncié bien, pero son discapacidades que yo decía, oiga, esta gente, ¿cómo carajos va a hacer deporte? Y existe este deporte, existen muchas cosas, existe ajedrez para ciegos, mi chica, yo no sabía que eso existía, y un ajedrez para ciegos existe. Hay infinidad de discapacidades como lo comentábamos, pero también para todas esas discapacidades existe un deporte o existe una forma de estudiar, ¿sí? Y ahorita hay posibilidades de hacerlo. Entonces, yo creo que acá pondrán las redes sociales de Arcángeles, que es un buen conducto. Llamen, insistan, jodan a Arcángeles, que yo sé que ellos les van a ayudar, y si ellos no tienen la solución, ellos los van a guiar al que la tenga, ¿sí? Y nada, un gusto de verdad, un placer estar acá con ustedes, panelistas. Paula, muchísimas gracias por esta invitación a la Fundación Arcángeles. Como siempre, para mí es un placer estar acá y ser partícipe de todo esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Charlie, y por ese mensaje que es muy importante en tu proceso de rehabilitación, de tu tema deportivo, es bastante importante. Ahora sí, Angie, adelante. Ahora sí. Bueno, igual para todas las personas que están viendo este programa el día de hoy, en realidad, tanto para las familias, para las personas con discapacidad, para cualquier persona que lo esté viendo, es muy importante el tema del empoderamiento, no solo el empoderamiento, la capacidad de luchar por los derechos que tenemos cada uno, por esos derechos de la salud, de educación, de rehabilitación, que tenemos el tema de hoy, y sobre todo también la participación de todos, no solo de las personas con discapacidad, sino de sus familias, de la comunidad, del Estado, en todo lo que tiene que ver en temas de la inclusión de personas con discapacidad. Este tema es bastante importante, como lo decía Charlie en su intervención, esa participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos es lo que genera programas, proyectos, es lo que genera
como tal esa inclusión. Y también desde la parte de los profesionales de salud, una recomendación que indaguemos, preguntemos qué programas tenemos en nuestros territorios, en nuestro entorno, para así tener ese direccionamiento a las personas con discapacidad y garantizar esa inclusión a recreación y deporte, a educación, a el tema de participación política, ¿cierto? Entonces, a tener ese conocimiento de esa oferta que se tiene en los territorios para así poder hacer ese direccionamiento a las personas con discapacidad. Y pues finalmente, muchas gracias por permitirme participar en este espacio. Esperamos que la gente le haya gustado y le haya servido para muchas cosas en su vida este panel que tuvimos el día de hoy. Y nada, un gusto y espero verlos pronto. Gracias, Angie, y por tu mensaje y tus aportes, y es muy importante tener el conocimiento y aprender de todos. Todos los días se aprende y es importante todo ese conocimiento poderlo tener y transmitirlo a las demás personas. Daniel, ¿cuál es tu mensaje? Bueno, es una frase que yo escuché mucho cuando yo era niño y es pa'lante es para allá. ¿Para dónde? No sé, pero es para allá. Y finalmente creo que todo esto se resume en que como persona con discapacidad van a haber muchas situaciones en particular en donde la gente te va a decir que no puedes o que no lo intentes siquiera, y a veces va a ser sin malicia y va a ser sin querer, ¿sí? Porque finalmente es como muchas personas están educadas, ¿sí? Tú no vas aquí, tú vas allá porque tú tienes discapacidad, tú no puedes subirte por acá, tú sube por allá porque tú tienes discapacidad. Y se trata de, como bien lo mencionó Angie, empoderarse un poquito, ¿cierto? De tomar esas riendas fuertes porque igual tienen voz, y tienen voto, y es un voto que es perfectamente válido para muchísimos contextos. Y apóyense en su familia, ¿sí? Vean que la familia es una cosa que tiene que estar siempre presente y tiene que ayudar siempre, 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 siempre. Si usted tiene un familiar con discapacidad, llámelo, pregunte cómo está, interésese un poquito por qué está haciendo, por cómo hace, por necesita ayuda o lo puede hacer solo, ¿sí? Al menos pregunte. Si usted considera que su familia de pronto está alejada o que su familia de pronto lo está tratando diferente, hable con ellos. Realmente no hay ningún problema que no se solucione hablando, ¿sí? Y si no tienen la posibilidad de comunicarse con ellos, busque las formas, ¿sí? Si sabe escribir, escríbales. Si sabe dibujar, hágales un dibujo, haga algo, ¿sí? Pero intente integrarse, intente también ser partícipe y ser parte de la solución a todo esto. Así es, Daniel. Comunicación, de eso se trata. Yo creo que por eso a veces no nos entendemos con muchas personas, es porque no nos comunicamos, no sabemos comunicarnos y por algún lado lo podemos hacer. Yo les agradezco a ustedes tres, a las personas que se conectaron. Angie, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Charlie, muchas gracias. Las personas que se conectaron. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, aquí en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Fundación Arcángeles, Arcángeles Fundación, para que sigan, porque vienen cosas muy chéveres para nuestras redes sociales, para que se sigan conectando. Van a haber más conversatorios, foros, tips que les van a servir a todos y a todas. Entonces, no se olvide seguir nuestras redes sociales y seguir conectados. Muchas gracias a todos los que se conectan el día de hoy y feliz conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.